Buenas noches, voy a exponer sobre errores innatos del metabolismo. Mi nombre es Jocelyn Geraldine Rodríguez Zapata, provengo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y soy médico residente de segundo año de pediatría. Los objetivos de esta telecapacitación es detectar tempranamente los errores innatos del metabolismo con la finalidad de evitar secuelas neurológicas que son irreversibles para nuestro paciente. Asimismo, hay que iniciar el tratamiento adecuado y la consejería genética. Con respecto a la definición, son desórdenes bioquímicos de origen genéticos, es decir, hereditarios, causados por un defecto de una enzima involucrada en alguna vía metabólica y esto va a ocasionar problemas a nivel sistémico del paciente. Generalmente son monogénicos y la mayoría se asocia a una herencia autosómica recesiva. Individualmente son raros y incidencia es uno cada 100.000 considerándolo como enfermedades raras y huérfanos, y colectivamente es uno cada 500 y uno cada 2500. Hay que tener en cuenta que en los errores innatos del metabolismo, causados por una herencia autosómica recesiva, el riesgo de repetición de esta enfermedad es de un 25% y con respecto a una herencia recesiva ligada al cromosoma X, es el riesgo de repetición en un 50%. Con respecto a su fisiopatología, ya sabemos que hay un defecto a nivel de las enzimas, de las proteínas, de los cofactores, en el cual vemos un gráfico en el cual el sustrato, el intermediario y el producto. Cuando hay una falla a nivel del intermediario, hay un aumento del sustrato, hay una disminución del producto y se crea una vía alterna en el cual aparecen estas sustancias tóxicas. Entonces, la combinación de todos estos tres mecanismos va a conllevar a errores innatos del metabolismo. Esta es una clasificación en la cual lo dividen en trastornos del cambio de intermediario, trastornos de la biosíntesis y descomposición de moléculas complejas y trastorno de metabolismo de los neurotransmisores. ¿Cómo se van a presentar? Se pueden presentar de manera aguda progresiva, por ejemplo, en los neonatos, de manera súbita, aguda intermitente, crónica progresiva, incluso se puede manifestar de forma catastrófica y conllevando a la muerte del paciente. Según la edad, puede ser en un periodo neonatal en un 60%, en la adolescencia en un 90% y en la etapa adulta. Hay que sospechar de errores innatos en toda encefalopatía inexplicada que conlleve alcalosis, acidosis con anion GAP elevado, hiperamonemia, hipoglicemia, cetonemia o cetonuria. Las claves para el diagnóstico son en todo recién nacido sano hay que realizarle el tamizaje neonatal. En los recién nacidos y niños enfermos con un alto índice de sospecha, también hay que hacer unos exámenes que más adelante le vamos a hablar. Ahora, ¿cuándo se sospecha de un error innato de metabolismo? En todo paciente que tiene un periodo libre de síntomas, es decir, está asintomático y que de un momento a otro empieza con un deterioro neurológico, asimismo de una encefalopatía inexplicada que se acompaña de convulsiones tempranas o refractarias. Y en todo paciente que tiene una regresión o un retraso de su desarrollo psicomotor. ¿Cuáles son los hallazgos inesperados en los exámenes de rutina? Que tenga marcadores de infección negativo, acidosis metabólica, alcalosis, hiperamonemia, hipoglicemia, cetosis inadecuada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos ítems que vemos para sospechar un error innato de metabolismo. También en aquellas madres que tienen muertes neonatales recurrentes, también inexplicables, hay que sospecharlo. En aquellos familiares consanguíneos, cuando el olor de la orina huele a moho, entonces también hay que sospechar de una fenilcetonuria o anormalidades estructurales dismorfológicas. Con respecto a los signos y síntomas de errores innatos de metabolismo, se divide según sus sistemas, ¿no? Los sistemas, los órganos. En la parte neurológica podemos ver un niño que esté irritable, que esté letárgico, que esté convulsionando y no tenga una causa explicable.
También la parte gastrointestinal, aquellos niños que vemos en emergencia, que son vomitadores persistentes, que tienen dolor abdominal y que tal vez no es algo quirúrgico e incluso no le encontramos esa causa, ¿no? En la parte respiratoria, pacientes que estén taquicnéicos, pacientes que tengan alguna arritmia, manifestaciones oculares, renales, endocrinológicas, también aquellos pacientes que tienen alopecia, o sea, una caída de cabellito en los recién nacidos, y que luego tengan otras manifestaciones que nos haga sospechar de un error innato de metabolismo. Ahora, ¿qué hacer frente a un recién nacido o niño severamente crítico? Hay que aplicar nuestro ABC, hay que pensar siempre en la posibilidad de un error innato de metabolismo acompañado de problemas más comunes y hay que iniciar una terapia de hidratación enérgica ya que estos pacientes tienden a deshidratarse. Los exámenes que vamos a mencionar como glucosa, amonio, aminoácidos, perfil renal, perfil hepático y si hay encefalopatía hay que dosar siempre el amonio. En caso de alta sospecha de un error innato de metabolismo hay que usar detoxificadores. Ahora, estos son los exámenes de laboratorio en el cual comprende los análisis de sangre, glucosa, electrolitos, el BUN, creatinina, ácido úrico, etcétera, los gases en sangre también, los aminoácidos plasmáticos, los lactato piruvato, perfil de ácidos orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la gasometría, ¿qué vamos a encontrar específicamente? Acidosis metabólica, que es el disturbio más común de un error innato de metabolismo, asimismo alcalosis respiratoria, el amonio elevado, también podemos encontrar cuando pedimos amonio, y en la acidosis láctica sabemos de que el lactato elevado puede ser por una hipoxia o por una hipoperfusión, y esto nos indica que hay una producción de energía mitocondrial anormal. Con respecto a los cuerpos cetónicos, es importante determinar si el paciente está haciendo cetosis. Entonces, esto lo podemos determinar en la sangre o en el examen de orina. Pero en el examen de orina no hay que realizarlo en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque ellos producen poco acetoacetato y puede dar un falso negativo, ¿no? Con respecto a la hiperamonemia, es una emergencia médica, entonces el amonio menos de 24 horas que esté aumentado puede ser una hiperamonemia transitoria, pero si este amonio está elevado después de las 24 horas, lo más probable es que sea un error innato de metabolismo, ¿no? Entonces, hay que sospechar clínicamente de todo paciente que tenga un retraso de desarrollo psicomotor, que tenga síntomas inespecíficos, y hay que hacer esos exámenes pertinentes, como son el AGA, electrolitos, amonio, glucosa, perfil hepático, perfil de coagulación. Terapéutica inespecífica con coenzimas, depuradores, detoxificadores, soporte, hacer una analítica específica ya de una determinada enzima, terapéutica específica con nutrición, qué tipo de nutrición darle, drogas, hacer un diagnóstico enzimático y un diagnóstico molecular. En el tratamiento de emergencia hay que suspender la ingesta de cualquier compuesto potencialmente tóxico, hay que iniciar la dextrosa y hay que darle una energía mínima de 60 a 80 kilocalorías por kilogramo al día. El bicarbonato también hay que darle si el pH es menor a 7,15 o bicarbonato menor a 10 y si es que sospechamos de un defecto de la oxidación de ácidos grasos, hay que evitar las grasas. Si sospechamos un defecto de ciclo laboria, hay que evitar las proteínas. Hay que hacerle sus exámenes controles, hay que darle detoxificadores en el caso de que tenga hiperemonemia, darle benzoato, hay que darle la alimentación adecuada, pero esta alimentación recién va a ser a las 48 72 horas después de haberlo tratado y en caso de un amonio muy elevado hay que hacer una hemodiálisis. Las conclusiones finales, la mayoría de los pacientes con error innato de metabolismo son hijos de padres sanos y aparentemente nacen sin alguna enfermedad, pero se debe tener en cuenta el error innato de metabolismo en paralelo con las enfermedades más frecuentes para evitar un retardo en el diagnóstico, evitando las secuelas neurológicas. El tamizaje de un diagnóstico de sospecha hay que recordar que no confirma y el tamizaje negativo tampoco descarta el diagnóstico de un error innato de metabolismo. Es importante pedirle el amonio, no hay que olvidarnos eso. Y eso, si es que está incrementado, es una emergencia médica. El tratamiento se debe realizar tan pronto como se sospeche el diagnóstico. Muy bien, entonces, concluida la presentación, vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿no? Tenemos un paciente que tiene 8 meses, que ha tenido aparentemente un control cefálico adecuado, tuvo un control torácico a los 7 meses
pero hasta aproximadamente hace unos 2 días el paciente presenta un retraso o una regresión de este desarrollo que había presentado. Entonces, sospechando de un error innato de metabolismo, ¿qué exámenes le podemos solicitar a este paciente? ¿Me podrías decir, Carlos Eduardo? Doctora, buenas noches. Sí, claro. Para este caso, el paciente tiene que tener los exámenes de sangre, glucosa, electrolitos, amonio, aminoácidos y los perfiles, el hepático y el renal. Ujú. Claro, entonces hay que tener en cuenta que tenemos que hacer toda la analítica pertinente para poder sospechar o para dar un diagnóstico de un error innato de metabolismo y luego hacemos un diagnóstico molecular, un diagnóstico enzimático, porque es un montón de infinidades de enfermedades que conllevan un error innato de metabolismo, ¿no? Hay fenilcetonuria, homocetonuria, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso en todo paciente que tiene un retraso del desarrollo psicomotor, hacerle sus exámenes pertinentes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, quisiera saber qué es el tamizaje metabólico nuevamente, si podría repetir. Ya. El tamizaje metabólico, bueno, es un examen que se realiza a todo recién nacido a las 48 a 72 horas de vida. Se extrae sangre del talón del piecito del bebé y esto nos ayuda a descartar algunas patologías que puedan conllevar una discapacidad, como son hipotiroidismo, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fibrosis quística, como ya he mencionado. Entonces, es muy importante hacer este examen y se puede repetir a las 2 semanas nuevamente, pero en aquellos pacientes que tengan alguna alteración genética, alguna malformación cromosómica, en aquellos pacientes que han sido transfundidos también, o en aquellos pacientes que tal vez en primera instancia han salido alterados sus hormonas, la parte tiroidea, volvemos a repetir a las 2 semanas para constatar de que tiene una alta sospecha, ¿no? Entonces, es importante realizar ese examen y bueno, ¿tienen alguna otra pregunta más? Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta más, concluimos con la exposición. Les agradezco que estén presentes y muchas gracias. Gracias, doctora.